Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Gabriel Cafarena y os voy a hablar de los pioneros de los 4 y 8 bits, la invención del microprocesador. Esta es una charla que tenía que haber dado en Retromadrid 2018, pero me puse enfermo y al final no pude asistir. He pensado que sería una buena idea grabarla y de tal manera que podáis disfrutar de ella. Os cuento un poquito sobre mí. Yo descubrí la informática ya por los 80 y pude disfrutar de estas tres máquinas que os pongo aquí: Dragon 64, un MSX2 de Philips y Amiga 500. Y bueno, pues a raíz de ahí pues empecé a programar y descubrí un mundo que me ha marcado tanto personalmente como profesionalmente. En la actualidad soy profesor de la Universidad CEU San Pablo. Me dedico al procesamiento de señales biomédicas y a la electrónica y trabajo con GPUs, tarjetas gráficas, y con dispositivos reconfigurables FPGA. Vamos a recordar, hace un año, en abril de 2017, también di una charla en Retro Madrid en la que estuve hablando sobre la historia del microprocesador 6502 y bueno, déjame que voy a poner el puntero un momentito. En esta charla pues vimos cómo empezábamos hablando de Intel, de cómo surgió el primer microprocesador comercial. De ahí Motorola se animaba a sacar un micro y parte del equipo de Motorola forma, mejor dicho, se va a trabajar a MOS Technology y allí desarrolla el 6502 y sus variantes. Y aquí hay una explosión de relaciones con empresa increíble. De este microprocesador 6502 surge Apple, surge Atari, eh, surge la división de computadoras de Commodore y consolas tan importantes de Nintendo, pues como la NES, y también está relacionada a la Super NES. Y finalmente, pues hablamos de microprocesadores de Acorn que terminan convirtiéndose Acorn en ARM. Y bueno, todo esto simplemente lo que quiero es recordar un poquito la complejidad que tiene la historia, el entramado tan grande y lo que supone empezar a tirar del hilo en temas tecnológicos. Lecciones aprendidas de esta charla sobre el 6502. Pues en primer lugar, que te metes en un jardín importante. Es muy complicado cuando empiezas a tirar del hilo y te encuentras tantas historias paralelas, interrelaciones entre ellas, y bueno, requiere mucho esfuerzo. Relacionado con esto, pues hay una labor de integración, porque la información es muy dispar, viene de distintas fuentes. Hay, digamos, foros especializados. Tienes un foro Atari, tienes un foro de Commodore. Tienes que conseguir, pues, poner toda la información sobre la mesa y ver la relación. Para esto es importante hacer líneas temporales, y al final surgen cosas que no estaban o que estaban ocultas debido a que la información era parcial. Entonces, esta labor de integración pues también requiere mucho tiempo y por supuesto hay una labor de interpretación. Hay datos objetivos, pero también hay datos subjetivos. Uno siempre intenta buscarle una explicación a las cosas y ahí pues hay un factor de interpretación personal que puede ser cuestionable. Y lo importante es dejar muy claro qué es objetivo y qué es subjetivo. Y el mayor problema es la desinformación que hay en las redes. Es muy importante cotejar la información, no siempre es posible. Tenemos información sobre patentes que está muy bien, pero, por ejemplo, una patente se registra en una fecha, pero eso no quiere decir que haya un producto ya. El producto puede tardar varios años o no aparecer nunca. Pero bueno, es interesante utilizar patentes, utilizar manuales. Yo soy muy partidario de tirar de los manuales de los circuitos. Patentes y manuales, pues es bastante objetivo. Luego está la historia oral. Es muy interesante escuchar a los protagonistas, pero aquí hay también imprecisiones y además hay una tendencia a la geografía, a decir que somos los mejores, que somos los primeros. Entonces, hay que escucharlos a todos. Esto como cuando uno lee periódico. Si lees siempre el mismo periódico, pues está totalmente sesgada la información. Si lees varios, pues tú sacas tu propia conclusión. Y luego están las notas de prensa, que están muy bien para, sobre todo por el tema de fechas, pero también con la prensa hay que tener mucho cuidado, porque a veces se ha intentado simplificar. Bueno, más que simplificar, se intenta que todo sea muy llamativo y a veces el rigor se pierde.
Bueno, y destacar dentro de esta desinformación el que todos quieren ser los primeros, ¿no? Yo tengo varios candidatos a ser los primeros que pusieron un microprocesador en un pinball, los primeros que pusieron un microprocesador en una recreativa, los primeros que pusieron un microprocesador en un nodo de red en las redes previas a Internet. Es decir, todos quieren ser los primeros y esto puede llevar a engaño. Bueno, pues resumiendo, mucho trabajo. Antes de nada, pues tengo que repasar una serie de conceptos. En la charla del año pasado, cuando empecé a hablar de circuitos integrados, pues la mayoría de las salas se echó para atrás, diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Esta vez voy a ser más breve y contar ir un poquito al grano, ¿no? Tengo que hablaros de transistores, que son la base de la electrónica moderna. Los transistores son conmutadores que trabajan con ceros y unos, con tensiones bajas, que serían los ceros, o altas, que serían los unos, y funcionan exactamente igual que un conmutador o con interruptor de la luz. Con la mano al pulsarlos, hacemos que haya un cortocircuito, es decir, que se permite el paso de corriente entre dos puntos, pasa la corriente, puede llegar a una bombilla y se enciende. Si volvemos a darle, abrimos el circuito, hay un circuito abierto, se interrumpe la corriente y la bombilla se apaga. Bueno, pues con esta misma idea, solo que en vez de una mano tenemos una tensión que pone un 0 o un 1, abriendo o cerrando el circuito, se pueden crear puertas lógicas. Aquí os pongo un ejemplo, un ejemplo de MOS complementario, lo que se llama CMOS. Con estas puertas lógicas, si usamos muchas puertas lógicas, podemos crear un ordenador. Si ponemos estas puertas lógicas dentro de un chip, tendríamos, y lo que hacemos es una CPU, tendríamos un microprocesador. Aquí os pongo un circuito integrado, que no es otra cosa sino muchísimos transistores que están todos fabricados en bloque en un mismo circuito que se llama chip. Aquí os pongo, la idea es que los transistores se colocan en la capa de abajo, ¿no? Como podéis ver, bueno, esto es un corte, como si yo cogiese y hiciese un corte en este sentido y estuviese viendo el chip como quedaría. Pues tenemos diferentes capas, desde la capa más baja hasta la capa más alta, y resumiendo, abajo tenemos los transistores, que son estos interruptores, y los interconectamos mediante conductores aquí en naranja, que serían, como podéis ver, lo que harían es crear las puertas lógicas y crear las distintas interconexiones entre puertas lógicas. Bueno, como podéis ver, es un proceso complejo, ¿no? Lo que conseguimos es que estos transistores sean muy pequeños y vayan muy rápido. Para que os hagáis una idea, los transistores hoy en día andan en torno a nanómetros y pueden ser más pequeños que un virus. Y la velocidad, bueno, pues pueden pueden conmutar a miles de millones de veces por segundo, y puede haber miles de millones de transistores en un circuito integrado. Bueno, por cierto, no he dicho que este es el 68000 de Motorola. Bueno, ahora os cuento muy rápido qué sería una CPU, una unidad central de proceso. Esta es la base del ordenador, esto es lo que llamamos el cerebro, ¿no? Cuando hablamos de microprocesador, estamos hablando de una CPU. Pero bueno, la CPU es un concepto que viene de los principios de la informática y que es anterior al microprocesador. La CPU tiene tres partes: la unidad de control, la unidad aritmético lógica y los registros. La unidad aritmético lógica realiza operaciones matemáticas que lee los datos de los registros, opera con ellos y luego almacena los datos de los registros. Y la unidad de control lo que hace es controlar estos dos bloques para que se realicen operaciones en un orden determinado. Este orden estaría especificado en lo que se llama un programa. Un programa es una secuencia de instrucciones que esta secuencia quedaría almacenada en lo que se llama una memoria. Bueno, esto es un resumen que os hago muy rápido. La CPU está continuamente leyendo una instrucción de la memoria, sería lo que se llama el fetch. Luego la decodificaría para saber qué es lo que tiene que hacer la instrucción. Seguidamente la ejecutaría, para lo cual entra en juego la ALU y los registros. También parte de esa ejecución es traer datos de memoria RAM, meterlos en registro o mover datos de los registros a la memoria RAM. Pero bueno, quiero que os quedéis con la idea de que la CPU es un circuito muy tonto que siempre hace lo mismo, siempre está leyendo una instrucción, decodificándola, ejecutándola y luego leyendo la siguiente instrucción.
Cuando ponemos un microprocesador, perdón, cuando ponemos una CPU en un chip, en un circuito integrado, le llamamos microprocesador. Nos vamos a quedar con esa definición por ahora. Bueno, otro concepto que os tengo que contar es el concepto de pipeline. La segmentación o pipeline es una técnica que permite que una CPU trabaje más rápido. Como os he contado, la CPU siempre hace lo mismo. Hace la fase de fetch, en la que lee una instrucción de la memoria, luego decodifica esa instrucción y luego la ejecuta. Bueno, como podéis ver, para ejecutar la siguiente instrucción, esto es la instrucción 0, para ejecutar la instrucción 1, tienen que pasar las tres fases de fetch, decode y execute de la instrucción anterior. Sin embargo, si conseguimos que mientras estamos decodificando la instrucción 0, al mismo tiempo estemos leyendo la instrucción 1, que mientras ejecutamos la instrucción 0 estemos decodificando la instrucción 1 y leyendo la instrucción 2, no sé si veis que conseguimos que la ejecución se realice de manera seguida. No tenemos que esperar tres fases, sino que lo haríamos de manera seguida. Esto es lo que se llama pipeline. Bueno, el nombre lo coge de tubería, ¿no? El pipeline es una tubería y esto sería un poco la idea de que va entrando agua y el agua que entra lo que hace es empujar la que ya hay dentro, ¿no? Bueno, pues esto ya está, ya nos hablado de más tecnología. Esto sería un poco son conceptos que vamos a tratar. Intel. Intel se funda en 1968 y es la empresa que pone en el mercado el microprocesador. En el año 71 sacan al mercado el primer microprocesador comercial, microprocesador de 4 bits, el 4004. Y en el año 72, un año después, sacan al mercado el que puede ser que todo el mundo piense que es el primer microprocesador de 8 bits, lo que sí está claro que fue el primer microprocesador de 8 bits de éxito. Vamos a hablar un poquito más en detalle. Intel la fundan dos personas, Gordon Moore, que lo podéis ver aquí en la foto, y Bob Noyce, de nuevo aquí en la foto, los cuales vienen a su vez de una empresa que se llama Fairchild Semiconductor. Gordon Moore es famoso por la ley de Moore, la que dice que cada año y medio el número de transistores que se pueden integrar en un chip se duplica. Y Bob Noyce, bueno, pues fue un personaje muy importante en Silicon Valley, le llamaban el alcalde de Silicon Valley, es una persona que invirtió en muchas empresas, por ejemplo, invirtió en AMD. Gracias a él, AMD arranca y luego pues tuvieron sus peleas. Y quiero que veáis esta pareja, Gordon Moore y Bob Noyce, como una pareja que podía ser parecida a la pareja de los dos Steves, Steve Wozniak y Steve Jobs. En el sentido de que eran complementarios, ¿no? Gordon Moore es la mente fría y calculadora, un gran ingeniero, pero con los pies en el suelo, y Bob Noyce es una mente desatada que está continuamente produciendo ideas. Bueno, pues vamos a remontarnos a los orígenes. En el año 57, Moore y Noyce, junto con otros 6 ingenieros, fundan Fairchild Semiconductor. Es una empresa que se va a dedicar a la fabricación de transistores. En el año 59, Bob Noyce patenta el circuito integrado. Hay otras patentes, hay otras empresas involucradas en la creación del circuito integrado, pero esta patente, esta idea, ha sido la más importante y la que ha dado pie a la tecnología moderna. Bueno, pues en el año 68 ven que el futuro está en hacer circuitos integrados digitales y fundan Intel, con la idea de fabricar memorias. En aquel momento las memorias de los ordenadores eran muy grandes, eran muy lentas, estamos hablando de memorias basadas en núcleos de ferrita, y ellos ven en el circuito integrado una oportunidad grande. Curiosamente, no tardan mucho en sacar un microprocesador y ahora veremos cuál es la idea, ¿no? O cuál es el enfoque.
Esto que os voy a contar va a ser un poco una versión simplificada. Fijaros, Busicom es una empresa japonesa que se dedica a fabricar, a diseñar calculadoras. En el año 69 le encarga a Intel reducir el número de chips de una de sus calculadoras, la 141PF. Bueno, realmente están creando esta calculadora y quieren que tenga muy pocos chips. La persona que lidera el proyecto en Intel es Ted Hoff, que lo veis aquí en la foto. Y Ted Hoff idea la arquitectura del microprocesador que se usaría en la calculadora, el 4004. Entonces, fijaros qué interesante. Le proponen reducir el número de chips de una calculadora e Intel lo que hace es un microprocesador. Y este fue el primer microprocesador comercial. En el año 71, el chip está fabricado. Ya vamos perfilando un poquito más la historia. Tenemos Fairchild Semiconductor, de la cual sale Intel, y Busicom, que le pide a Intel que fabrique los chips de la calculadora 141PF. El 4004 surge de este proyecto y es un proyecto liderado por Ted Hoff. Ted Hoff podríamos decir entonces que es el inventor del microprocesador, aunque hay más gente. Más tarde pues aparece el 8008, que también es un proyecto que lidera Ted Hoff. Bueno, aquí vemos cómo se puede pensar que Intel tuvo una idea genial al hacer un microprocesador, al hacer una CPU, al utilizar una CPU en lugar de simplemente pues coger el clásico diseño de calculadoras y hacerlo en varios chips. La creación del 8008 pues surge de otro proyecto en el año 70, la empresa CTC, que es Computing Terminal Corporation, encarga de nuevo reducir el número de chips de un diseño, en este caso un terminal. Un terminal, bueno, se llama el DataPoint 2200. Un terminal es un ordenador muy simple que se conecta a un ordenador más grande quiero decir más potente, y que básicamente sirve de interfaz. Bueno, en este caso realmente el DataPoint 2200 era un ordenador que podía ser programado y era algo más que un terminal. El caso es que tras encargarle esto, pues Intel acaba diseñando el 8008. En el año 72 ya está este chip fabricado. Bueno, pues podemos pensar que la historia es similar, ¿no? Intel de nuevo tiene una idea brillante y convierte, en este caso ya les daban un ordenador, una calculadora, por lo tanto pues tenía sentido que fuese una CPU, y lo que hacen es un microprocesador más avanzado que el 4004. En este caso, 4004 tenía 4 bits, en este caso tiene 8 bits. Se va completando el entramado. Tenemos Busicom, que fomenta con su diseño de la calculadora 141PF la creación del primer microprocesador, y CTC, que fomenta con su terminal DataPoint 2200 la creación del 8008, y Ted Hoff, como podéis ver, está en todas partes. El 8008 da pie al 8086, el 8086 da pie al 8088, que es el que se usa en el primer ordenador personal, y veis cómo de aquí ya nace pues la informática moderna. Bueno, pues ahora vamos a complicar esto un poquito. Vamos a contarlo un poquito mejor, como os pongo ahí. Hemos simplificado demasiado. No hemos visto detalles del diseño, ni detalles de lo que le pasó Busicom ni CTC a Intel. De nuevo, siempre teniendo en cuenta la interpretación personal. Y ahora fijaros qué curioso. Hay que desconfiar de los medios. Es una pena, pero incluso prensa seria publica cosas incorrectas. Por ejemplo, tenemos aquí un artículo del 2011 que está dedicado a Ted Hoff y que lo titula El hombre que inventó el microprocesador. Es un artículo de BBC, de la BBC. Incluso la BBC, bueno, puede estar bien el titular, ¿sabes? Los titulares a veces pues tienen que ser, están muy simplificados y tienen que ser llamativos, pero luego en el artículo no se hace hincapié en que el desarrollo del primer microprocesador no es un desarrollo, es un desarrollo compartido, es un mérito compartido. Y luego tenemos en el año 90, que fue cuando falleció, esto es el obituario de Robert Noyce, el País dice que fue el inventor del microprocesador, cuando Robert Noyce no fue el inventor del microprocesador. Robert Noyce
Fue, podríamos decir, el inventor o coinventor del circuito integrado. Bueno, pues hay que tener mucho cuidadito. Vamos a ver, vamos a contar la historia con detalle. Nos vamos a Japón. Tadashi Sasaki, que es ingeniero electrónico, doctor por la Universidad de Kioto, que trabajaba en Fujitsu. Inicialmente trabajó en empresas relacionadas con la electrónica, que estas empresas pues fueron absorbidas por otras empresas y finalmente estas empresas acaban siendo Fujitsu. Y es un experto en electrónica, trabaja con válvulas de vacío, que era la tecnología equivalente a los transistores, pero la válvula de vacío pues tiene pues un tamaño mucho más grande que un transistor, con la desventaja que eso supone. Entonces él ve que está viendo una nueva línea de calculadoras extranjeras que pone en peligro el mercado japonés de calculadoras. Se están vendiendo calculadoras británicas en Japón y él quiere solucionar esto, quiere combatir las calculadoras extranjeras y piensa que la solución es crear calculadoras basadas en transistores, que es la nueva tecnología prometedora que se está ahora desarrollando. Su empresa no puede, Fujitsu no puede o no quiere trabajar en este tema, y él lo que hace es recomendar a su cliente Sharp, es decir, Sharp le compra válvulas de vacío a Fujitsu, le recomienda para que se posicionen en el mercado que forme a sus ingenieros en computación, informática y en tecnología de transistores. En el año 64, Sasaki comienza a trabajar para Sharp y lidera un equipo de ingenieros que ya saben sobre computación y sobre transistores porque Sharp ha seguido su consejo. Y no es extraño que en poco tiempo saquen al mercado la primera calculadora basada en transistores. Del transistor se pasa a la tecnología MSI, que es integración de escala media, el Medium Size Integration, la cual pues ya se pueden implementar varias puertas lógicas en un mismo chip. Y tienen la misión de reducir el número de chips para que las calculadoras sean más baratas, más eficientes, consuman menos baterías. Y su equipo elabora dos ideas. Una es simplemente pues esperar a que mejore un poco la tecnología para implementar más cosas, lo cual es una idea un poco arriesgada. Y hay una ingeniera que se llama Murakami, igual que el escritor japonés, que propone diseñar un chip en el que está toda la calculadora, pero además propone la idea de que el chip debe estar formado por regiones, que cada región tiene una funcionalidad concreta. Y esto es una idea que luego se ha desarrollado y que se ha llamado sistema en un chip. La información de la que dispongo pues es un poco difusa y no está muy claro, exactamente lo que proponía. A este proyecto se le llamaba, o esta idea se le llamaba, se le llamó calculadora dividida en cuatro partes o con cuatro bloques principales. Nos vamos a quedar con esta idea de que se intenta integrar todo en un chip. Sharp le encarga a Rockwell, la empresa estadounidense, la fabricación de los chips. Es decir, Sharp no fabrica directamente los chips. Sasaki habla con Rockwell para que implementen la calculadora de cuatro partes, pero estos no quieren. Les pide permiso para que sea Intel la empresa que lo fabrique, pero tampoco quieren. Sasaki ya conocía a Robert Noyce y le gustaba la empresa y por esto propone esto. Bien, pues como resultado, Sasaki lo que hace es poner su propio dinero para que otra empresa lo fabrique y invierte 40 millones de yenes en Busicom. Si no he calculado mal, esto es 1 millón de euros a día de hoy. Y le pone la condición de que este chip lo tiene que implementar Intel. Entonces esto es un tema muy curioso y que puede recordar pues a iniciativas que han ocurrido a lo largo de la historia de la informática, ¿no? Como por ejemplo Chuck Peddle abandonó su empresa y fabricar el microprocesador en el que creía, etcétera. En este caso lo que hace es invertir para que otra empresa lo haga. Y es aquí donde entra en escena Masatoshi Shima, que es químico, que comienza a trabajar en Busicom en el año 67, justo cuando termina la carrera.
y aprende programación y sistemas digitales o electrónica digital. Lo cual nos está diciendo que es una persona pues, bastante inteligente. En el año 68, su jefe, Tadashi Tamba, le encarga de diseñar una calculadora basada en un sistema programado. Fijaros, años 68, Busicom tiene la idea de hacer una calculadora que se base en una CPU y en memorias. Tiene que tener una ROM, registros, ALU, como tiene una CPU, etc. Esta calculadora es la 141 PF. Bien, pues vamos a ver qué pasa con Shima. En el año 68, justo cuando Shima está empezando a trabajar en una calculadora programada, Sharp saca al mercado una calculadora basada en únicamente 4 chips. Pasa de 200 chips MSI a 4 chips LSI, que es la nueva tecnología, Large Scale Integration, que permite implementar mucho más transistores que la tecnología anterior. Esto es un gran salto tecnológico y Busicom reacciona lanzando dos proyectos simultáneos. Por una parte encarga a la empresa Mostek, que fabrica una calculadora en un chip, y por otra parte contrata a Intel para que implemente el diseño de la calculadora programada de Shima. En el año 69, Shima ya visita Intel para contarles su diseño. En el año 70, Mostek crea la primera calculadora en un chip, que es la MK6010. Intel ve este proyecto como una manera de conseguir dinero rápido, una manera de financiar su línea de memorias. El equipo inicial está formado por Ted Hoff, no he contado antes que es doctor por Stanford, y Stanley Mason. Hoff tiene experiencia en ordenadores, trabajó con el PDP-8 durante su doctorado porque hacía simulaciones o implementaba, mejor dicho, redes neuronales, y en Intel ha trabajado en la fabricación de memorias. Shima piensa que no le están entendiendo. Cuando tiene las reuniones y por las preguntas que le hacen, él piensa que no le entienden, pero la realidad es otra. Hoff piensa que el diseño de Shima es muy complicado, o mejor dicho, es demasiado para Intel. Y además está muy centrado en calculadoras. Entonces él propone hacer una CPU sencilla, de propósito general, y poner la carga en el software, mientras que Shima propone una CPU potente que es capaz de hacer todas las operaciones de una calculadora. Y realmente lo que pasa es que Intel no tiene suficientes ingenieros, o mejor dicho, no tiene ingenieros que sepan de diseño digital, saben de memorias. Entonces él ve que la única manera de abordar este problema es hacer una CPU sencilla. En octubre del 69 se presentan dos propuestas a la empresa Busicom. Una es del propio Shima, en la que su sistema programado necesita 12 chips y unos 25.000 transistores aproximadamente. La propuesta de Intel con su microprocesador sencillo necesita 4 chips, unos 8.000 transistores aproximadamente, y Busicom pues decide implementar la propuesta de Intel. Bien, va todo de lujo. Shima, pues aunque no le hace mucha gracia la idea de que no sea su diseño original el que se implemente, pues al menos la calculadora va hacia adelante. Bueno, pues en el año 70, estamos hablando de que en el 69 se decide, en marzo del 70 visita Intel para ver qué tal va todo y entonces os pongo aquí, a ver un momentito, que ponga el puntero, os pongo aquí un facepalm porque se encuentra que el proyecto está abandonado, que no han hecho nada. Los dos ingenieros que trabajaban en el 4004, que no he dicho que este fue el nombre que le dieron, están haciendo otro microprocesador que se llama el 8008 y solo hay una persona que además acaba de llegar, lleva una semana trabajando en Intel, que es Federico Fagin, que está encargada del proyecto. Entonces, bueno, pues Shima se enfada bastante, pero lo que hace es ponerse a trabajar. Federico Fagin es un doctor en física y viene de Italia con gran experiencia en semiconductores. Bueno, viene de Italia, estuvo trabajando también en Fairchild durante una temporada.
Y es un experto en semiconductores, un experto en transistores y además transistores MOS, que son los que querían utilizar para el 4004. Muy bien, pues en un año, marzo del 70, marzo del 71, Fagin consigue terminar el diseño. Le ayuda a Shima. ¡Ojo! El diseño del microprocesador no estaba terminado. Ted Hoff había hecho los bloques principales, pero no había dado los detalles, no estaba terminado. Aquí hace una labor muy importante Stanley Mazur, porque es el que le responde todas las preguntas. Ted Hoff está muy ocupado y es el que le va respondiendo las preguntas y hace como de intermediario. Bueno, pues fijaros, en un año, con la ayuda de Shima en lo que es el diseño lógico, Federico Fagin hace el layout y fabrica los chips de la memoria ROM 4001, la memoria RAM 4002, de un registro de desplazamiento 4003 y del microprocesador 4004, el cual tenía 2300 transistores. Y señores, le funciona. Yo a este hombre pues no tengo más remedio que llamarle Superman. Ya era impresionante la historia del 6502, en la que unos cuantos ingenieros consiguen hacer en cuestión de un año un chip y además les funciona, pero esto yo no sé si es incluso, y no sé si incluso supera la historia del 6502. Increíble, increíble, un verdadero héroe de los 8 bits. Bien, Busicom ya puede implementar su calculadora, ya la fabrica y la pone a la venta justamente en marzo del 71. Y tenemos a la primera calculadora basada en microprocesador. De hecho, es el primer circuito del mundo basado en microprocesador. Circuito comercial, quiero decir. Y un mes después le pide a Intel que baje los precios. Bueno, pues aquí Federico Fagin presiona para que le bajen los precios y para que Intel pueda fabricar el chip de forma independiente. Porque hasta el momento Busicom tenía la exclusividad del chip. Bueno, Intel, curiosamente, sigue sin tener interés en fabricar microprocesadores. No tiene interés en el 4004 ni en el 8008. Quiere dinero rápido, quiere resolver los problemas de Busicom y de CTC para conseguir dinero para seguir investigando en memoria. Esto tiene sentido porque las memorias tardaban en torno a 2 años realmente en venderse. Eran 2 años de enviar a clientes, de pruebas, y es mucho tiempo para rentabilizar todo el proceso de diseño. En este mismo instante, en lo que es el abril, bueno, en el año 71, mejor, se contrata a Ed Gelbach, que viene de una empresa que se llama Texas Instruments, que ya trabajaba en microprocesadores. No los había terminado, no estaba en el mercado, pero trabajaba en estos temas. Bueno, pues Ed Gelbach, que sí que es un entusiasta de los microprocesadores, junto con la idea de Federico Fagin, presiona para que Intel empiece a vender microprocesadores. Entonces, al final, Intel cede, le reduce los precios a Busicom y obtiene la exclusividad. El 4004 no vende mucho, el 8008 tiene más éxito. Realmente Intel no despega hasta el 8080. Pero gracias a Fagin, de nuevo, el microprocesador es algo que hoy en día tenemos asociado a Intel, pero en su momento Intel no tenía mucho interés. Os voy a hablar de algunos productos. Por ejemplo, tenemos la calculadora famosa 141PF, aquí la veis, que bueno, tiene pinta de caja registradora. Aquí tenéis el chip, precioso. Paso enlaces de donde saco la información y las fotos. Tenemos aquí un juego de bolos muy curioso porque tenía unos mandos inalámbricos, en los que pues uno simulaba pues el movimiento de tirar el bolo, y en la pantalla esta pues aparecían se caían los bolos, ¿no? El resultado de lanzar el bolo. Esto es el año 74, en la empresa Bally, perdón. Se llama Bally Alley. Tenemos en el año 75 el procesador de texto con pantalla de tubo, One 1222. One es una empresa que ha hecho muchísimo por el procesamiento de texto. Y bueno, quizá no se conozca mucho, es una empresa estadounidense.
Bien, pues usó el 4004 en el año 75. Tenemos un pinball, el primer pinball que usa microprocesador, que es el pinball, el Flicker, de la empresa David Nutting Associates, y fue un prototipo, no llegó a comercializarse y curiosamente existe este pinball y lo tiene un coleccionista. Aquí en el Bally Brain es donde se introducía el 4004 y la memoria que corría el programa que controlaba todos lo que es las luces y todos los mecanismos, ¿no? Bueno, pues hay un salto aquí importante en tecnológico, puesto que antes o bien se usaban relés, era todo electromecánico, o se usaban transistores. Pues bueno, pues al usar un transistor, un microprocesador, se reducía mucho el coste y el mantenimiento. Bien, pues aquí tenemos al señor Chuck Peddle, que en algún momento dice que él hizo el primer pinball con microprocesador, y esto yo no he sido capaz de encontrar ninguna prueba. Y tenemos a otro señor que dice lo mismo. Y esto tendríamos que no voy a revelar su nombre porque voy a hablar de él más tarde. Bueno, pues esto es un poquito la idea de que todos quieren ser los primeros. Bueno, precioso, el pinball este, año 75. Cacharro importante, el año 72, el SIM 4, que fue el primer ordenador que tenía un microprocesador. Más que un ordenador, pues está pensado para hacer pruebas. La idea era que se usaba para testear equipos electrónicos. Pero bueno, puede recordar mucho a un Altair, perfectamente, año 72. Bien, vamos a recapitular. Invención del microprocesador. Tenemos a Sasaki, que es un señor que tiene una idea, que quiere sacar una calculadora en un único chip y que pone dinero, que invierte en la empresa Fusicom. Shima es el ingeniero, originalmente químico, que lidera el proyecto de calculadora con CPU y que finalmente ayuda a terminar el 4004, el primer microprocesador comercial. Ted Hoff lidera el proyecto del 4004 y le da las primeras pinceladas a la arquitectura. Hay que reconocerle el mérito de que realmente tuvo una idea buena, hacer un micro sencillo, y consiguió que su empresa fuese pionera en este campo. Stanley Mazur es el que hace de interfaz entre Hoff, Shima y Fagin cuando Ted Hoff está demasiado ocupado con el 8008. Ed Gelbach es el que potencia todo el marketing, el que convence a Intel de que debe poner el producto al mercado. Que por cierto, me he olvidado mencionar que era muy interesante para Intel tener un microprocesador porque los microprocesadores siempre tienen una memoria, con lo cual eso realmente fue lo que les animó, no el microprocesador en sí. ¿Quién lo diría? Por último, Federico Fagin, que termina el diseño del 4004 y que hace el layout del 4004 y de todo el chipset, y que convence a Intel de que fabricar microprocesadores es una buena idea. Bueno, pues ya tenemos aquí a todos estos individuos. La historia ya se complica. Tenemos pues la idea original de Busicom, tenemos a Shima, tenemos un equipo ya más completo, resaltando sobre todo a Fagin, y en la historia del 8008 pues la vamos a dejar un poquito apartada para no extendernos. Pero aparece una empresa nueva, Texas Instruments, fundada en el año 51, en la cual se fuga, entre comillas, Ed Gelbach, que tiene un papel importante. Pero ya tenemos una empresa trabajando en micros. Ojo, y tenemos en Japón empresas pensando también en que hay que usar CPUs dentro de calculadoras. Por lo tanto, no es tan innovadora la idea del micro, es algo que tenía que ocurrir. Respecto al 8008, pues resulta que la arquitectura del 8008 les venía dada, ya estaba hecha, la hizo CTC. Por lo tanto, aquí no hay una gran innovación. Entonces, ¿podemos decir que el PC viene de un terminal de una empresa que no es Intel? ¿El terminal DataPoint 22000? Pues yo creo que sí, que podemos decirlo. Y además está el tema de que Intel no tenía un interés genuino en fabricar microprocesadores y que realmente hasta el 8088 Intel no pone toda la carne en el asador con los microprocesadores. El equipo original del 8008 estaba formado por Ted Hoff, Stanley Mazur y Hal Finney. Y curiosamente se quedaron estancados. Fijaros qué curioso. Empezaron a hacer el 4004.
lo abandonaron para hacer el 8008, pero luego el 8008 se queda estancado. ¿Por qué? Porque tienen un problema con la tecnología, no son capaces de hacer las puertas, quiero decir, los transistores con la tecnología que realmente se necesita, que era la tecnología basada en, en polisilicio, es decir, la puerta del transistor, el gate, ¿no? La puerta del transistor no, se hacía originalmente con metal y esto era más difícil hacer los microchips. Pues resulta que Fagin era experto en hacerlo todo con silicio y en el año 71, fijaros, ya terminando el 4004, releva a Fini para terminar el 8008. De nuevo, Fagin pues toma un papel muy relevante. En el año 72, marzo del 72, fijaros, prácticamente un año, bueno, más de un año después, el 8008 sale al mercado y de nuevo, gracias a Fagin. Entonces ahora ya sí podemos completar un poquito la historia. Ponemos esta parte de aquí y como veis, Fagin tiene un papel muy relevante y bueno, pues hay que resaltar también lo interesante que es el papel de los japoneses Sasaki y Shima en toda esta historia. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que sí, quiero decir que yo estoy haciendo mucho hincapié en que no hay que simplificar, pero reconozco que siempre se dejan datos fuera y siempre hay imprecisiones. Por lo tanto, puede ser que un experto en estos temas pues vea que mi nueva versión, la versión mejorada que he hecho de esta historia del 4004, pues también está simplificada. Pero en todo caso, el que quiera ahondar en esos temas, al final de la charla, pues le voy a poner bibliografía que pueda documentarse por sí mismo. Bueno, ahora vamos a retomar el tema o vamos a cuestionar qué es esto de un microprocesador. La definición estándar es que es una CPU de propósito general que la implementamos en un único chip y que además debe permitir el acceso a una memoria externa donde está el programa. De esta manera, pues se puede utilizar para implementar cualquier sistema. Aceptamos Barco, es decir, es una buena definición. Bueno, vamos a ver si esto es razonable. Vamos a plantearnos esta idea de que un microprocesador debe ser una CPU que permita cambiarle el programa, que sea reprogramable. Esto se consigue si la memoria con el programa es externa. Vamos a hablar de nuevo de calculadoras. En el momento en el que sale el 4004 hay dos chips muy interesantes. Uno es la calculadora en un chip de Mostek, que la sacó la propia empresa Busicom. Y bueno, pues yo me planteo si no tendría una CPU. Esto no he sido capaz de encontrar información. Podría ser una CPU o podría ser máquinas de estado. No tengo esta información, pero queda ahí en el aire. Lo que quiero decir es que la tecnología estaba bastante avanzada y que otras empresas podían haber sacado el microprocesador. En el septiembre del 71, un poquito después de que salga la calculadora o el microprocesador 4004, Texas Instruments saca al mercado una calculadora con CPU, pero que tiene una ROM interna, es decir, no se puede modificar su programa. Todo esto en un mismo chip tiene la CPU y la ROM. Es la TMS 1802. Esta calculadora luego evolucionó en la serie de microcontroladores de Texas Instruments TMS 0100. Por lo tanto, pues claramente evolucionó en algo que no eran microprocesadores, pero muy similares. El microcontrolador podríamos verlo como un microprocesador simple, con instrucciones muy simples, orientado sobre todo a manejar periféricos y a controlar mediante señales digitales sistemas. Y que suele traer la memoria interna. La idea es programarlo y que quede el programa, que el programa esté siempre, o que la aplicación siempre haga lo mismo. Bueno, este era un chip muy interesante, el de la calculadora, con 7000 transistores. Con esto os quiero transmitir que Texas Instruments era una empresa pues, bastante potente. Entonces nos planteamos si esto es un microprocesador, es decir, realmente el implementar en un chip una CPU con una memoria interna no es un microprocesador. Han conseguido implementar con transistores la ALU, los registros, la unidad de control,
y el programa. Pues bueno, según la definición de microprocesador, esto no sería un microprocesador. Y si esto hubiese salido antes, imaginaros que la TMS 1802 sale un mes antes que el 4004. Ahí yo creo que hubiésemos tenido una batalla importante intentando demostrar que Texas Instruments es el inventor del microprocesador. Yo creo que sí, eso es lo que os planteo aquí. Esta idea de hacer chips donde el programa no se puede modificar una vez que se ha salido al mercado, pues es interesante a nivel interno en la empresa porque, bueno, pues permite luego hacer modificaciones muy sencillas en el programa y que salgan variantes de un producto. Pero no beneficia al resto de empresas, no permite vender el microprocesador solo, que es lo que realmente hizo Intel y ahí fue donde acertó totalmente. Aunque pienso que un poco de una forma arbitraria. Ahora vamos a plantearnos esto de un único chip. Os voy a hacer una pregunta. Si Intel hubiese diseñado un micro, vamos a decir, de 24 bits y lo hubiese tenido que repartir entre varios chips porque la tecnología no estaba todavía madura, ¿no pensáis que lo hubiese llamado microprocesador igualmente? De hecho, fijaros, en el año 73, el manager de marketing de microprocesadores, Hank Smith, dice que una CPU tiene 1, 2, 3 o 4 chips de gran escala, integración, con lo cual sí que propone que una CPU puede tener varios chips. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo estoy convencido que si Intel hubiese sacado un super microchip de 24 bits o de 32 bits con varios chips, hubiese hecho todo lo posible para que esto hubiese quedado reflejado como microprocesador. Para ilustrar esta idea de si realmente hay que usar un único chip, pues os hablo de la empresa Four Phase Systems, que se funda en el año 69. Y en ese mismo año, en marzo del 69, crean el chip AL1. El ingeniero que lo diseña es Lee Boycel. Es una ALU de 8 bits, 8 registros, y es expandible a 32 concatenando los chips. Si recordamos, una CPU necesita una unidad aritmética lógica, registros y una unidad de control. Entonces, lo único que faltaría aquí es la unidad de control para que esto fuese un microprocesador según esta definición de que tiene que ir todo en un único chip. Este chip se usó en el ordenador System 470. Lo podéis ver aquí. Puedes recordar, no sé, los ordenadores de Atari. Bueno, sería todo esto, ¿vale? Serían estos dos bloques, teclado y esto de aquí. Y bueno, era una CPU de 24 bits, la que necesitaba 9 microchips. 3 para la unidad aritmética lógica, 3x8, 24. 3 ROMs y 3 chips con lógica. Era capaz de hacer una suma en 15,2 microsegundos. Suma de 24 bits. Bueno, un ordenador interesante y del año 70. Entonces, me parece que esto también podría ser un microprocesador. Estamos usando transistores, estamos usando un número muy reducido de chips. Si quitamos las 3 ROMs, tendríamos 6 microchips para hacer un microprocesador que además se utiliza en un ordenador. Si quitásemos precisión, si tuviésemos 8 bits, pues estaríamos hablando pues, de unos 3, 4 microchips. Seguimos con la idea de ver si realmente hace falta un único chip. Bueno, no si hace falta, si se usa más de un chip, si esto es un microprocesador o no. Y os hablo ahora del ámbito militar. En el periodo 68-70 se diseñó el Central Air Data Computer por la empresa Garrett AI Research o Air Research, que es una empresa aeronáutica, y diseñaron lo siguiente: un ordenador que tenía 3 CPUs de 20 bits, que usaba 6 chips por CPU. Al chipset se le llamaba el MP944. Tenía un multiplicador de 20 bits, un chip para ello, un divisor de 20 bits que usaba un chip,
una CPU de 20 bits, otro chip, y un chip de enrutado de datos. Usaba también un chip. Se basaron en la técnica de pipeline. Era posible cargar una instrucción al mismo tiempo que se estaba ejecutando otra. La aritmética era serie, lo cual, bueno, es una desventaja, puesto que las operaciones se hacían bit a bit. Este ordenador tenía 28 chips en total, realizaba operaciones en 106, tardaba 106 microsegundos y se podían conectar hasta 16 procesadores. Entonces quiero que veáis os he hablado en la transparencia anterior de un micro de 24 bits y ahora de repente os hablo de un micro de 20 bits, microprocesador de 20 bits con paralelismo, con pipeline. Bueno, pues este micro, ¿dónde se usó? Fijaros que uso la palabra micro porque yo estoy convencido de que yo no veo el problema en que usar más de un micro, más de un chip, quiero decir, no sea un microprocesador. Este chip lo diseñaron Ray Holt y Steve Geller y fue el ordenador central del caza de F-14 Tomcat, que aquí lo veis. Y monitorizaba las señales que venían de los motores y de las alas y realizaba control de vuelo. Algo muy sofisticado, estamos hablando de procesamiento de señal, procesamiento de sensores en tiempo real. Y bueno, como anécdota, estos son los aviones que salen en la película Top Gun. Y este caza se usó desde el año 72 al año 2006, aunque no sé seguro si el ordenador de vuelo se modificó en algún momento. Pero esto es impresionante. Impresionante pensar que antes de los años, a finales de los 60 ya había gente diseñando ordenadores tan potentes con transistores. Y realmente pues nos hace cuestionarnos quién es el inventor del microprocesador. El problema de este micro es que se diseña dentro del ámbito militar y no es posible, no se desveló hasta los 90 pues su existencia. Aquí os pongo un ejemplo. Aquí tendríamos, esto era lo que he llamado enrutadores, aquí tendríamos la CPU, el divisor, el multiplicador, y estos serían memorias RAM, y aquí tenemos memorias ROM conteniendo los programas que ejecutaría que controlarían cada parte. No es un sistema paralelo, un procesador paralelo como los entendemos hoy en día, pero bueno, es un concepto muy interesante, muy avanzado. Os pongo otro ejemplo en el que tendríamos dos multiplicadores, un divisor y una CPU. Y como os digo, pues este micro no se ha sabido de su existencia hasta los años 90 y Ray Holt tiene una página web que os la pongo aquí, firstmicroprocessor.com, y lleva pues desde los 90 intentando que le consideren y que consideren su chip como el primer microprocesador. Pero también hay que ser justos y entender que este micro ha estado en un ámbito secreto y no ha podido realmente usarse en la industria. Que este señor es un genio, de eso no hay duda. Pero de nuevo, pues yo creo que pone las cosas en su sitio, ¿no? El micro de Intel es un micro que tiene su valor histórico, que tiene su valor por lo que hace a nivel industrial. No me refiero a que se usase mucho, pero sí que abre una puerta interesantísima y que ha marcado nuestras vidas, que ha marcado la industria, la tecnología. Pero el 4004 era un micro muy sencillo, muy simple. Y había cosas más sofisticadas contemporáneas a este. Tenemos aquí el entramado con la nueva información que hemos añadido. Antes estaba Intel, Ibusicom, CTC, pero podemos complicar esto un poquito más y he intentado poner todos los nombres, todas las fechas, lo cual complica bastante el diagrama. Fijaros, Intel, año 69, Busicom le encarga la calculadora 141PF. Shima es el que está al mando de este proyecto. En el año 71 sale el 4004. El equipo incluye a Shima, ¿vale? Esto hay que decirlo. Fagin, muy importante, un monstruo de la
o un genio, mejor dicho, de la microelectrónica. También viene gente de Texas Instruments porque ya estaban trabajando, como hemos visto, en microprocesadores. Sacan esta calculadora en el 71. En este año sale la calculadora de Texas Instruments, la calculadora de Busicom, el 4004, lo cual es lógico porque la lleva esta calculadora. Recordemos a Sasaki, que gracias a él sale toda esta historia de Intel y del 4004. De Texas Instruments ya hablaremos, todavía queda algo más por contar. Four Phase System en el año 69, diseñado por Lee Boyce, produce el AL1, que es un chip que tiene ALU y registros y que se puede concatenar hasta conseguir 32 bits. En el año 70 fabrican el ordenador System 470, un ordenador de 24 bits. En el año 70 es cuando termina este proyecto secreto militar de Ray Holt y Steve Geller, en el que sacan pues un chip, varios chips que implementan un microprocesador de 20 bits con paralelismo con pipeline, hacen un sistema multiprocesador para el F-14 Tomcat que sale el mismo año que el 8008. Con esto más o menos tenemos aquí todos los nombres y resaltar que Motorola compró Four Phase Systems en el año 81. Motorola apareció en la charla 6502 al principio, aparece ahora de nuevo, aquí no tiene un papel muy relevante, pero debería tenerlo, deberíamos tener una charla solo de Motorola. A ver si lo conseguimos algún día. Vamos a hablar un poquito de patentes. Este es otro punto de vista, en el cual uno puede buscar al inventor del microprocesador. Yo he usado una información, he usado unos criterios, pero las patentes también son importantes. De hecho, quien se lleva la palma es Texas Instruments. Texas Instruments tiene las primeras patentes del microprocesador y del microcontrolador. En el 95 tienen un juicio con el mismísimo Lee Boyce. Porque él reivindicaba que el AL1 fue el primer microprocesador. Bueno, pues no ganaron el juicio, no ganó el juicio Lee Boyce. En el 96, el señor Gilbert Hyatt, que diseñó en el año 69 un procesador serie de 16 bits, intentó también llevarse la autoría del microprocesador, pero pierde el juicio porque no lo llegó a fabricar. Bueno, pues como veis, Texas Instruments tiene, al menos a nivel de patentes, el reconocimiento del microprocesador. Queda todavía una historia muy bonita de Texas Instruments que la vamos a contar. Esta ya va a ser la penúltima y la última, yo espero que sea el broche final, además muy orientado a lo retro, porque esto ha sido retro dentro de lo retro. A ver si podemos finalizar con este broche. Vamos a hablar de Texas Instruments. Hablemos de Texas Instruments, fundada en 1951 en Dallas. Vamos a ver que hicieron muchas cosas. Son los padres de la tecnología TTL, Transistor Level, y además de los chips de la familia 7400. Con estos chips se hicieron, bueno, se podían implementar circuitos digitales porque implementaban puertas lógicas, decodificadores, multiplexores, contadores, registros y el glue logic de los ordenadores de los 80 pues se hacía con estos chips y se ha usado hasta la saciedad para hacer circuitos digitales sencillos, para prototipar. Hoy en día seguimos teniendo una versión del 74LS que ya no es TTL, por supuesto, sino de CMOS, de bajo consumo. Pero bueno, que todo aquel que haya hecho electrónica pues sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la familia 7400. También ellos introdujeron el concepto de calculadora de bolsillo, una calculadora pequeña. Hicieron el primer chip capaz de sintetizar fonemas de voz. Con esto quiero decir un único chip capaz de hacer a una máquina hablar. Y de este chip salió el juguete Speak and Spell, que lo veis aquí, este fue el que usó E.T. en la maravillosa película del año 82 para aprender a hablar y el que luego utilizó como uno de los componentes de su transmisor de radio. Hicieron los primeros microcontroladores, de hecho la calculadora 1802
que si recordáis salió un poquito después del 4004, que incluía en un mismo chip la CPU y ROM. Pues bueno, hay quien lo considera el primer microcontrolador, pero bueno, que son pioneros en el campo de los microcontroladores, también en los microprocesadores, hablaremos ahora un poquito. Y además sacaron el primer ordenador de 16 bits, que es el Texas Instruments 9944, en el año 81, que utilizaba el microprocesador 9900, TMS 9900. Este microprocesador era de 16 bits, pero tenía un rango de direcciones de 16 bits, que es poco, y además tuvieron la genialidad de ponerle un puerto de periféricos de 8 bits, con lo cual la ventaja de los 16 bits se perdía en la mayoría de los casos. Esto lo cuento como anécdota. Y por último, son pioneros y expertos en procesadores de señal digital o procesadores digitales de señal, DSP, Digital Signal Processors. Hasta hoy en día. Hoy en día tienen unos DSP multicore muy majos, los C6000, que incluso los integran con micros de ARM y que se utilizan pues, en procesamiento de imagen, en telecomunicaciones, etc. Bueno, una gran empresa. Bueno, vamos a ver el papel de Texas Instruments, porque ya habíamos visto que gente de Texas Instruments ya trabajaba en microprocesadores, incluso colaboraron en Intel, como Ed Gelbach. Bueno, pues resulta que en el año 70, cuando se enteran que Intel está trabajando con CTC para hacer los chips del DataPoint 2200, ellos contactan con CTC para hacer lo mismo y se ponen a trabajar en paralelo. Tenemos a Intel trabajando en el 8008 y a Texas Instruments trabajando en reducir el número de chips del DataPoint 2200. Hacen un primer diseño con 3 chips que no le gusta a CTC y en abril del 70 comienzan a trabajar en el micro que se llamaba micro 8 bits TMC 1795, cuyo equipo de diseño estaba liderado por Gary Boone. Fijaros, en junio del 71 lo tienen listo, mientras que el 8008 no estuvo terminado hasta finales del 71. Por lo tanto, Texas Instruments hicieron el primer microprocesador de 8 bits. También hay que fijarse en la proeza que hizo Intel, porque Intel era una empresa pequeña de 100 empleados, mientras que Texas Instruments era una empresa enorme. Ojo, que según cuenta Gary Boone, el equipo de diseño del 1795 tampoco era muy grande. Pero bueno, que tenían experiencia. Curiosamente, CTC descartó ambos microchips. No le gustó ninguno de los dos y no los usó. Bueno, pues el 1795 quedó en el olvido. De hecho, hasta hace muy poco se ha pensado que este microprocesador murió con el DataPoint 2200. Pero ojo, fue el primer microprocesador de 8 bits. Sin embargo, recientemente se han hecho públicos unos documentos que tenía Gary Boone en los que hablan de un contrato con Ford. Se diseñó una versión mejorada, la 1795A, y le pasaron muestras a Ford. Se preveía, esto fue el año 73, en el año 75 la idea era venderle 2 millones de chips a Ford. Bueno, pues esto al final no ocurrió. Sí que se hizo este chip, pero no ocurrió el contrato este maravilloso y Texas Instruments se centró en las calculadoras hasta que vino la crisis de las calculadoras. Que esto fue, por ejemplo, por buscar un paralelismo, pues fue determinante en la creación de Commodore, la crisis de las calculadoras. Bueno, como anécdota, el 1795 tenía 3078 transistores, mientras que el 8008 tenía 3098. Sin embargo, ocupaba en área de silicio más que el 4004 y el 8008 juntos, porque no dominaban la tecnología de los transistores como lo hacía Intel. Y esto además le podemos poner nombre, no lo dominaban como lo hacía Federico Faggin. Bueno, vamos a ver esto un poquito de forma gráfica. Vemos que en el año 70 tanto Texas Instruments como Intel se ponen a trabajar en diseñar los chips para FTC del DataPoint 2200. Ninguno de los dos resultados, el TMS 1802 y el 4004,
perdón, el 8008 son elegidos por CTC. CTC no le gusta finalmente ninguno de los dos diseños. Fijaros cómo ya hay aquí una fuga desde Texas Instruments hasta Intel que potencia bastante todo el tema de marketing del 4004 y de microprocesadores en general. Texas Instruments consigue hacer el primer micro de 8 bits antes que Intel, pero es un micro que no cuaja. Sin embargo, en el año 2016-2017, esta fecha no la tengo, el propio creador del TMC 1795, Gary Boom, saca a la luz unos documentos que demuestran que estuvieron trabajando más allá del año 73 en una versión mejorada de este chip y que tenía un contrato millonario con Ford que nunca salió. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí queda ya un poquito cerrado esta historia. Realmente yo me quiero centrar en el inicio, pero todo esto me parecía interesante. Vamos a ver qué pasó con Shima. Repasando un poquito su vida y viendo qué ocurrió con él. Ya vimos que en el año 69 su primer trabajo fue en Busicom y fue el que empezó a diseñar la calculadora en un único chip. Todo esto potenciado por Sasaki. En el 71 estaba trabajando ya Intel en hacer los chips para esta calculadora, en concreto el 4004, y Shima ayuda a Fagin a terminar este chip. Fundamental su ayuda. En el 72 le contrata, es decir, abandona Busicom e Intel le contrata directamente para trabajar en el 8080. Y fijaros, en el 76 abandona Intel y se va a una empresa que se llama Zilog y se puso a trabajar en el diseño del microprocesador Z80. Y aquí vemos todo lo que le debemos a este hombre, a Shima. No solo es fundamental en el inicio del microprocesador en general, sino que también trabajó en microprocesadores que han sido fundamentales para el desarrollo de la informática. Continuamos con Fagin. Vamos a dar un poquito de más detalles que antes conté muy poco. En el año 60 empezó Fagin trabajando en el Olivetti +D en Italia y allí ya destacó porque diseñó un ordenador basado en transistores. En el año 67 trabaja en SGS Fairchild en Italia. Y aquí toma contacto con la tecnología CMOS. En el año 68 se va a Estados Unidos, trabaja para Fairchild Semiconductor y desarrolla la tecnología SGT, Silicon Gate Transistor, es decir, puertas de silicio. Sus aportaciones han sido fundamentales en el desarrollo de la microelectrónica moderna. La puerta de silicio lo que consigue es que sea mucho más sencillo, o lo que consiguió es que fuese mucho más sencillo fabricar el chip, eran chips más fiables, los transistores eran más pequeños, más rápidos. Consistía en no utilizar metal, si recordáis el nombre de MOS viene de Metal Oxide Semiconductor, metal óxido semiconductor. En vez de metal usaban polisilicio, de ahí viene lo de puerta de silicio. La puerta se hacía con metal, pero en lugar de ello se sustituyó con polisilicio, que actuaba como un conductor, pero como os digo, tenía muchísimas ventajas. Bueno, pues el conocimiento que tenía de SGT es lo que hace que le contraten en Intel. En el año 70 le contrata a Intel porque es un experto en la tecnología de puertas de silicio, que es la que necesitan para implementar el 4004. De hecho, el 8008 se quedó sin avanzar porque esperaron a que terminase el 4004 para que pudiese Fagin terminar de diseñar el 8008. También trabajó en el 8080. Bueno, según he podido leer en una entrevista con Shima, el 8080 ya se hizo con ordenadores que diseñaban diseñaban el layout, donde se posicionaban los transistores y cómo se interconectaban, y por lo visto el resultado no era muy bueno y yo entiendo que este tipo de forma de trabajar no le gusta a Fagin, que además ya está proponiendo versiones mejoradas de los micros. Intel no le deja desarrollarse y funda su propia empresa en el año 74, nada más y nada menos que Zilog, junto con Ralph Ugerman. Zilog hizo microprocesadores muy interesantes y de ahí surgieron ordenadores muy interesantes también. En el año 86 funda la empresa Synaptics, que crea el primer chip de reconocimiento de texto automático, OCR,
e inventan el touchpad que tenemos en todos nuestros portátiles. También hacen cosas de inteligencia artificial. Bueno, ¿a qué se dedica este hombre a día de hoy? En 2011 funda la Federico Angel Biohacking Foundation, dedicado al estudio de la conciencia humana. Fijaros qué impresionante, fijaros qué recorrido, qué historia, cuántas aportaciones ha hecho este hombre. Ahora recordemos a los pioneros de los 4, 8, 20 y 32 bits. Empezamos con Tadashi Sasaki, que fue el hombre que tuvo el sueño de crear una calculadora en un chip para que Japón dominase el mercado de las calculadoras. Este sueño se convierte en el 4004, gracias a Busicom e Intel. Los protagonistas, Ted Hoff, Stanley Mazur, Ed Gelbach, Matoshi Shima de Busicom, Federico Faggin. También tenemos la empresa Four Phase Systems, en la que Lee Boyce y compañía crean el chip AL1, que era capaz de crear una ALU con registros de hasta 32 bits. Tenemos también el trabajo de la empresa Garrett A Research, que crean el MP944. Ray Holt y Steve Geller hacen un ordenador que trabaja en paralelo con 20 bits de precisión, con pipeline, y del cual sale el ordenador de a bordo del F-14. También destacamos el trabajo de Gary Boone y compañía en Texas Instruments, que sacaron el primer microprocesador de 8 bits, que no tuvo éxito, pero fueron los primeros. Vamos a ver un poco ahora la relación entre algunas de las empresas de las que hemos hablado. Me dejo fuera Texas Instruments, espero que nadie se ofenda. La creación de el 4004 y el 8008 hace que Motorola se anime a crear microprocesadores. Por eso pongo aquí una línea punteada. Fijaros, empezaron con el 6800, luego 6809, 68000, etc. Máquinas muy interesantes. Hay una fuga de Intel, que es Federico Faggin, que crea Zilog, creando un microprocesador fantástico, que es el Z80. Y de Motorola hay otra fuga, Chuck Peddle, mi compañía, que hacen que MOS Technology cree su sección de microprocesadores creando el 7502. La evolución del 6502 es el 65C816, que lo desarrolla Western Design Center. Y bueno, esto no es una fuga, sino esto es que ya MOS Technology se convirtió en Commodore quebró, y estos son miembros del equipo inicial del 6502 que continúan. Y luego aquí tenemos ARM, que era la sección de microprocesadores de Acorn, que se crea a raíz o inspirada por una visita a Berkeley para ver los diseños RISC, y además una visita a Western Design Center. De hecho, el primer micro, el RM1, se parecía bastante al 6502. Y bueno, todas estas empresas han hecho grandes cosas. ¿Cuáles son las máquinas que surgen de estos micros? Pues Dragon 32, Tandy Coco, del 6809 de Motorola, Commodore Amiga, Atari ST, Sinclair QL, Sharp X68000, de variantes de Motorola 68000, de 6502, Atari 2600, 7800, Atari 600 XL, 800 XL, etc. Apple I, Apple II, Apple II Plus, Commodore PET, Big 20, Commodore 64, Oric, Famicom NES, BBC Micro. De la variante de 16 bits del 6502, la Super NES, el Apple II GS. De Z80 tenemos Tandy, TRS-80, Sinclair, Spectrum, etc., Amstrad y estándar MSX. ¿Me estoy dejando algo? Pues sí. Pues me he dejado el PC. IBM al principio se ríe de los home computers porque ellos hacen servidores caros, potentes para empresa. Se ríe hasta que ve que la Trinidad Apple II, Commodore PET, Tandy TRS-80 están vendiendo mucho, y además se están metiendo, sobre todo el Apple II, en la empresa.
y es ahí cuando crea el IBM PC, que es un ordenador pensado para empresa, pero más barato, y de aquí ya pues evoluciona todo hasta lo que tenemos hoy en día. Con eso terminamos. Os voy a contar algunas referencias que he usado muchas, cuento unas cuantas ya para no saturaros. He usado artículos del IECubo, algunos más divulgativos, otros más de historia, y muy interesante que haya artículos de los propios protagonistas, de Stanley Mason, de Federico Fagin. Algunos los podéis encontrar incluso online, otros son de pago, estos por ejemplo son de pago. Me escribís un email si queréis que os mande referencia, de esta manera creo que lo pondré en el blog, en mi blog. Y por último os pongo, porque me ha parecido muy bonita la documentación que daban, bueno, la documentación, la publicidad del System 4, que era un ordenador de 24 bits de los años 70. Y también, bueno, tenéis la página de Ray Holt en la que se cuenta muchísimo, con mucho detalle, muy bien documentado, cómo eran los chips del ordenador de a bordo del F-14 Tomcat. Vale, con esto ya termino. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y a ver si puedo asistir a la próxima Retro Madrid.